Y él habla mucho de la enfermedad y del síntoma. Y se refiere a esto con que algunas veces da la impresión de que el paciente con su sintomatología evoca algún excluido, que está conectado por amor a algún miembro de la familia y justamente debido a que ese excluido no fue reconocido, no fue amado, no fue visto, alguien del sistema se enferma. Por eso siempre el órgano, dice él, un órgano del cuerpo representa a un excluido. Y que constelando la enfermedad podemos sacar a la luz esas conexiones inconscientes. Él dice que para constelar la enfermedad hay que tener primero en cuenta la actitud del paciente antes que la enfermedad. Porque a veces uno mira más la enfermedad que al paciente, o sea, al cliente también como le llaman, ¿no? Y hay que prestar atención en qué actitud viene ese paciente a constelar su enfermedad, porque no todos los clientes van a venir en la misma actitud interna. ¿Está dispuesto para afrontar todo eso y un posible trasfondo? Si bien en negación, dice Stephen Hoffner, es mejor colocar representantes para el síntoma o la enfermedad y el paciente y luego agregar a los miembros de la familia. Él lo propone de esa manera. Otra posibilidad es comenzar con representantes para la familia de origen del paciente y luego ir agregando un representante para la enfermedad. O sea, más o menos como lo hacemos nosotros, ¿no? Poner primero la familia actual y después agregar algo que represente la enfermedad. Y lo importante es que cuando el paciente elige su enfermedad, a este tema, a esto que va a representar su enfermedad, ver si es un hombre o una mujer. Se puede usar en realidad un muñequito para que elija la enfermedad, ¿sí? Pero a veces es mejor elegir primero el objeto, esto que llamamos el tema, y después reemplazarlo por una persona, que dejarlo que elija una persona. Porque a veces ahí podemos tener, ¿no? Él porque lo hace con personas reales, ¿no? Lo hace en grupo, lo hace Stephen Hoffner. Pero nosotros que trabajamos con los vínculos, nos conviene que elija un tema, uno de esos que no tienen ojitos, ¿no? Porque el sexo, ¿sí? Si elijo un hombre o una mujer, va a tener que ver mucho con esa persona excluida. El tema este de la enfermedad, del cáncer, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora, dice él que siempre se da el cáncer, que también Hellinger lo dice, cuando el cliente tiene una actitud de soberbia frente a los padres, frente al destino de algún miembro de la familia o frente a la vida en general, ¿sí? Siempre que viene un cliente, ¿no? A constelar una enfermedad, seguramente, a pesar de que nosotros no lo notemos exteriormente, él está cargando mucha ira y mucho resentimiento. Y muchas veces a través de la idea de que uno podría mitigar el destino difícil de otro mediante el padecimiento propio, que también sucede mucho. Cuando la hija le dice a la madre, ¿no? El famoso yo por ti, ¿no? Y entonces se enferma ella creyendo que así va a cambiar el destino de la madre. Por eso siempre es importante en la enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, que esté la madre. Bueno, nosotros colocamos siempre a la madre y al padre, pero siempre por lo general, porque también Hellinger lo afirma esto, como la madre es la salud física, toda enfermedad está ligada a la madre, porque la madre es la vida. Entonces cuando nos enfermamos, el cuerpo, ¿no? Es porque tiene algo que ver con la madre. Las enfermedades mentales tienen que ver con el padre, dice Hellinger. ¿Qué frase sanadora se usa? Que el cliente pueda decirle a la madre, querida mamá, ahora asiento,
tengo lo más importante y ahora lo tomo y lo protejo y lo respeto cuidándome bien. O sea, como que cuidar la vida es como respetar a la madre, vendría a ser. En general, los hijos buscan las causas de una relación difícil con sus padres en ellos mismos. También un hijo o hija, ¿no? En el cual sus padres tienen muchos conflictos, el hijo, por amor ciego, como no entiende por qué sus padres se llevan mal y se pelean, por lo general el hijo a veces se enferma para que los padres le presten atención o también como para encontrar una justificación, como una expiación con minúscula a esto que está pasando, ¿no? A esa culpa que siente porque sus padres se llevan mal y él quisiera que se lleven bien. Dice que como consecuencia de esto y que no lo pueden lograr porque es un imposible, ¿qué les queda hacer a los hijos? Retirarse con ira y desesperación y frecuentemente más adelante pierden el respeto hacia sus padres. Cada una de estas actitudes perjudica el equilibrio del alma y por añadidura también el bienestar físico. Así que siempre que venga una persona con un tema de enfermedad y que sea cáncer, es muy seguro que tiene que ser algo que tiene que ver con la madre o con un conflicto que hay entre los padres, el cual él se cansó de sostener. Eso le provocó ira y entonces se enfermó. ¿Qué sucede cuando tenemos que constelar un órgano? Por ejemplo, viene un paciente, tiene que constelar, no sé, el hígado, o bueno, no sé, los riñones o bueno, algún órgano. Sintonizar con el órgano enfermo del paciente, ¿qué le va a pasar al paciente? Vamos a imaginar que este es el órgano enfermo, ¿no? Y este es el paciente. Por lo general se nota que el paciente siente como si al sintonizar con este órgano enfermo del paciente, se percibe como si no estuviera formando parte del sistema total del cuerpo, como si fuera algo aparte de él. Por eso es importante volver a restablecer esa conexión con ese órgano, porque él lo siente como que esto es excluido. Ese órgano que tiene el problema, el cliente lo siente como aparte. Entonces se le pide al cliente que busque un representante para él mismo y otro para el órgano enfermo, que es lo que pusimos acá. Y lograr, ¿no?, que él pueda volver a incluir esto en él mismo, que lo vea como parte de sí. Aspectos que actúan conjuntamente y se condicionan al constelar una enfermedad. Vuelvo a repetir. El paciente está dispuesto hacia el sí a la vida y la responsabilidad que se deriva de esto. El amor primario del hijo hacia sus padres y el anhelo de cercanía para con ellos. La exclusión por parte del paciente o de su familia y de personas o temas importantes para el sistema. O sea que lo que miramos es si el paciente está en el sí o en el no a la vida, si ese amor ciego, amor primario del hijo que tiene hacia sus padres está muy marcado, y si la exclusión de él, ¿no?, si ha excluido, porque lo relata en su cuento, a alguien del sistema. O sea que se mira el excluido, en qué actitud está el paciente, si en el sí o en el no, y se mira si está en amor ciego con sus padres. Por lo general los clientes que están en amor ciego con sus padres no son esos que se lo ponen pegado, o los vemos así, ¿no? Como que hacen estas cosas ahí, está atrás mío, todo está pegado. Bien. Para que el cliente vaya hacia la vida, tiene que estar en sintonía con sus padres.
lo que significa que él ha tomado lo que recibió, que es la vida, y ha renunciado a lo que no pudo recibir. O sea, eso que los padres no le pudieron dar. O sea, no está en actitud de reclamo hacia sus padres. Que mis padres eran pobres, que mis padres no me dieron esto, que mis padres no sé qué. Hasta que no logramos renunciar a esos reclamos y asentimos y decimos sí solo a la vida que nos dieron, que es lo que recibimos, no podemos estar en sintonía con los padres.